y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy nos vamos al Museo de Ciencia y Tecnología para hacer un pequeño, o me vais a acompañar mientras que hacemos un pequeño vlog, porque necesito ir, ahora os cuento mientras que me termino de arreglar, porque tengo unos pelos de loca ahora mismo. Y os cuento por qué voy a ir y qué vamos a hacer. Y luego ya de camino quiero ir a una tienda que está en San Sebastián de los Reyes, que está cerca. Así que aprovechando que ya me voy a mover en coche, pues no me doy el viaje en mano. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes. Suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Entonces, a ver, os voy a poner más altos, porque estoy aquí dejándome yo la espalda. Eso no tiene sentido en la vida, dejarse la espalda, ya me dura bastante. A ver... Vale, y ahora voy a darle aquí a ver si consigo controlar mejor la luz, porque esta luz está un poco matadora. Bueno, da igual. Entonces, bueno, hoy es sábado y en mayo, estamos en abril ahora, ¿vale? Primeros de abril. En mayo voy con algunos alumnos no tengo cinta de momento, que he cambiado las toallas. Decía, en mayo voy con algunos alumnos a el Museo de Ciencia y Tecnología, que está en Alcobendas, le dicen el MUNCIT, ¿vale? Que a su vez es del FECIT, que es la Federación Española de Ciencia y Tecnología. Se han roto el nombre, de que la cabeza va a decir el nombre. Entonces el caso es que mi experiencia de otros años es que los chicos necesitan un poco de guía en el museo, porque si no se dedican a tocar al tuntún y tal. Un segundito. Bueno, entonces decía, se dedican ahí a tocar al tuntún y claro, pues no... Eso pues no va muy bien. Es que si pasan en los módulos, porque hay un módulo que es una portería de fútbol, y en la portería hay como la pared del fondo mide los newtons con los que tiras el gol. Y entonces lo que suelen hacer es que se dedican a jugar a ese, y como siempre hay cola, tiran una pata, un gol, hacen cola, tiran un gol, hacen cola, y no salen de ahí. Entonces, como yo quiero evitar eso, porque quiero que ya que van, aprendan, les hago hacer unas fichas en grupos de 3. Son más o menos siempre 30 por clase, entonces pongo 10 preguntas y van rotando de 3 en 3 por los módulos y funciona bastante bien. Entonces, lo que pasa es que el año pasado la hice para física y química. Y esto fue el año pasado porque antes del COVID fue la primera vez que fui a aquel museo, cuando el COVID ha estado cerrado, ni siquiera dejaban tocar los módulos interactivos, o sea, ha estado bloqueado de todo. Y ahora sí que dejan otra vez, entonces desde el año pasado. Entonces el año pasado volví y ya dije, esto hay que arreglarlo para que no me pase lo del fútbol. Entonces les hice la ficha. El caso es que yo no lo pensé bien el año pasado. No optimicé mi tiempo ni mi dinero, porque voy allí en mi coche, obviamente. El museo es gratuito, por cierto. Y no lo pensé bien. Entonces fui allí y miré qué módulos podían servirme para física y química de segundo para la ficha y ya. Pero claro, eso no es... A ver, lo suyo hubiera sido que yo no apunté de biología, y este año a los que llevo son a los de primero de biología. Así que me toca ir otra vez. Entonces este año lo que voy a hacer es que, aparte de fijarme en qué 10 quiero usar para la asignatura, la excursión de este año de la asignatura de biología de primero, voy a también a hacer fotos de todos los módulos con el número y la descripción, para que así en el futuro, si quiero volver a ir con otro grupo, no tenga el problema de que no me sé qué módulos hay para ese nivel o para esa actividad. Así que hoy voy a ir con el propósito de no tener que volver a ir nunca más antes de ninguna excursión. Ya de camino hablaré con los de las taquillas para confirmar que todo sigue como siempre, es decir, llegan, entra el profesor responsable, enseña la transferencia, porque hay que pagar ahora por transferencia. Antes se podía pagar por efectivo o pagas ahí en tarjeta, pero claro, los centros no tienen tarjeta. Entregas la transferencia y ya todos los niños pasan por el torno, la mitad para arriba, la otra mitad para el taller. Y luego que se pueda seguir
porque el truco es que yo desayuno en el anfiteatro con todos en esa media hora y luego tengo el otro taller. Comprobaré que eso sigue siendo así y nos iremos ya cada uno por su lado, ¿no? A los grupos. A ver, hoy me voy a poner este. Y esa es la historia, que quiero hacer eso. Y luego ya que estoy en Alcobendas, al lado hay una tienda de flores y plantas, es como un floristería vivero gigante que se llama Fronda. Es muy chula. La descubrí estando en Palma de Mallorca, pero quiero volver porque aquí en Madrid solo hay en Majadahonda, que me pilla mal, y en Alcobendas, que bueno, al menos está más en el este, ¿no? No es que me pille bien, pero tampoco es horrible. Así que ya que voy... No, perdón, está en San Sebastián. Ya que voy a Alcobendas y está cerca de San Sebastián de los Reyes, pues aprovecho y la pillo. Así que ese es mi propósito. Decidir qué 10 módulos voy a usar con los niños de primerillo, comprobar que puedo seguir usando lo que usaba siempre, os lo enseñaré luego cuando estemos allí y luego iremos al Fronda y ya está. Y luego pues lo que planteo, lo que me traiga, pues lo pondré en mi casa. Quiero también a ver si hay para hacer una corona para la puerta, que me gusta decorar la puerta de mi casa como con las típicas coronas estas que hacen los americanos. Y ese va a ser el plan de hoy. Así que voy a terminar de maquillarme y nos vamos a ir. Bueno, pues ya hemos llegado. He aparcado en el parking. Hay gente, pero todavía queda sitio y son las 12 de la mañana de un sábado. Esto va a estar lleno de familias. Así que bueno, quiero decir que se suele poder aparcar. De todos modos, he visto un par de sitios en la calle viniendo. O sea que a las malas también vais a tener donde aparcar fuera. Nunca he tenido problema de aparcamiento. Los autobuses, bueno, el museo, cuando tú reservas, hay que reservar como en septiembre. Esto es tirarme piedras contra mi propio tejado porque cuesta mucho encontrar, quiero decir, es un museo que se llena pronto. O reserváis en septiembre o va a ser difícil que os den al día, vaya. Yo ya es que es una excursión fija para mí todos los años. Entonces, la historia es... el autobús te deja aquí justo en la puerta del parking, ya los niños atraviesan el parking y ahora os enseñaré aquí las escaleras que hay que bajar para llegar a la entrada del museo. Hay una explanada donde se pueden esperar los niños mientras que abren, porque abren a las 10. Entonces a veces llegas como en el tráfico de Madrid, da un poco miedo, y entre que los niños se suben al bus, no se suben, a lo mejor llegas un poco antes, pues pueden esperar ahí en la explanada. Siempre hay coles instis esperando. Y luego el bus, el propio Muncit les manda un plano, bueno, a mí me lo da, yo siempre se lo doy a ellos, aunque ellos ya se lo saben, de dónde pueden ir a aparcar, porque no se pueden quedar en la calle, que si no les multan a las empresas de los buses escolares. Y ya está, voy a entrar, llevo la entrada se compra en la web, os pondré la cajita de información, la entrada se compra en la web, es gratis, vaya, se reserva. Vaya, no puedo responderte a eso. Calla, Siri. Se reserva en la web. Yo la llevo con el QR en el móvil. Entonces simplemente enseño el PDF y paso con el QR. La gente también se puede comprar en la puerta si vienes por tu cuenta, pero hay que hacer cola. O sea, estar ahí las familias haciendo cola y yo diciendo, pero esta gente ¿por qué no coge la entrada por internet? No lo entiendo. Que es gratis. Y entonces yo ya paso directamente por el turno. Así que bueno, voy a entrar y vamos a ver qué puedo hacer. Cuánta gente hay arriba y cuántos niños gritando va a haber arriba. Me duele la cabeza además hoy. Qué desastre. ¡Hala! Al lío. Vale, este es el parking, se entra por esa puerta que da a la rotonda de la esquina. La entrada del museo es por allí, ¿vale? Entonces, bueno, veréis que quedan sitios. Por allí al fondo queda bastante sitio, ¿vale? O sea, no hay problema. Y nada, entonces los niños entran por esta puerta o por una puerta que hay más allí que también les pueden dejar los buses. Y hay que bajar por estas escaleras, ¿de acuerdo? Y esta es la explanada donde ellos pueden esperar. Y si vivierais en vuestro instituto está en Alcobendas, entonces conoceríais esto, pero se entra por ahí. Así que, y las puertas están en este lado. Así que vamos dentro. Esta es una zona así como más aburrida, que es de cosas de ver. A los niños les encanta tocar las cadenas. Entonces, los talleres están aquí al final, esperaos.
A ver, esto es entretenido para los adultos, pero para los niños esto de ver... Vale, una vez que atraviesas todos los hexágonos estos de cadenas y los niños se los van a dar cortados, estas son las aulas de los talleres, ¿vale? Aquí quedan las cadenas y estas son las aulas de los talleres. Te dirán a cuál ir y habrá alguien que te acompañe hasta la puerta. Y luego aquí están los baños de la planta baja, muy importante. Han abierto la zona de cafetería, huele a café. Es que estaba cerrada por el COVID, que está aquí. Pero yo a los niños no les dejo entrar, les digo que se traigan la merienda, porque hay máquinas de vending y es la perdición. Y luego está esta zona exterior, que es la que os digo, ¿se puede salir? Sí. Que es la que os digo del anfiteatro, ¿vale? Que se puede sentar aquí. Y luego ahí hay una zona de jardín que siempre te piden ir, pero bueno, tampoco pasa nada. Y más máquinas que tampoco les dejo usar. Entonces, vamos a ir ahora arriba, que os enseño ahora dónde está. Es volviendo antes de los tornos. Entonces, donde están los tornos, por cierto, niña, hay que pasar un control de seguridad. Aquí hay otros baños y aquí sube una rampa. Por cierto, hay una aplicación que yo no les dejo usarla porque no les dejo usar el móvil, pero hay una aplicación para ir por el mundo y hacer como una gincana. Entonces subes la rampa y arriba está la zona interactiva. Si subes más te llevas al planetario. Estos empiezan a subir corriendo, entonces tienes que decirles para, pero bueno, cosas de los niños que os voy a contar, los vuestros serán iguales. Entonces subes la rampa, hay aquí una curvita. Lo primero que os encontráis es el planetario infantil, que no es nuestro caso, en el caso de mi instituto, que es este, ¿vale? Este también lo podéis reservar si sois de cole, igual que podéis reservar el planetario, pero joder, el planetario, si ya está ocupado los talleres del planetario, ni os cuento. Entonces, dos cosas importantes. Aquí ya es la planta de interactivos, que no os sigan subiendo por aquí, que se van al planetario. Y luego, este módulo, cuidado si tenéis niños con epilepsia, ¿vale? Porque hay flashes y tal, lo tienen avisado, pero yo siempre tengo muy pendiente eso. Y si hacéis el taller de electricidad tampoco pueden entrar los niños con epilepsia. Y ahora pues, entonces se va por aquí y se llega a los módulos interactivos, que empiezan aquí, hay que meterse por aquí. El módulo que os robará a vuestros niños. Ya estoy fuera. A ver, que os ponga yo aquí. Joder, es que hay mucho sol detrás. Ya estoy fuera, he estado media horita. He hecho fotos de todos los módulos para el futuro. Me vengo a la sombra. Venga con el curso que venga. Así tengo ya todos los módulos fotografiados para hacerle las fichas a todos los chicos. Ahora solo falta que no pierda las fotos. Y luego he decidido los 10 módulos. Hacen ruido. Los 10 módulos que voy a usar para el próximo día. Entonces, bueno, voy a ponerles uno de volcanes, uno de dunas, uno de formación de nubes, el de que en nuestro cuerpo conduce la corriente eléctrica, el de 5 elementos de la tabla periódica que están o que necesitan los seres vivos o que están en los seres vivos. ¿Qué más he puesto? El del ADN, el de ver rocas con una lupa grande, rocas y minerales, el de la vejiga natatoria de los peces y... Joder, se lo acabo de mirar. Y una que te permite que puedes ir bien haciendo como modelando el relieve y te van poniendo las cotas de altitud y tal. Esos son los... Hay luego uno extra que no suele funcionar y estaba funcionando, que es la báscula interplanetaria. Es que te pesan y en función de la gravedad de cada planeta te dicen cuánto pesan. Este es que es muy divertido y está bien, aunque me gusta más para física por el tema de que ya calculan fuerza, masa, gravedad y todo esto, pero me parece divertido que lo vean. Que además nos han quitado el tema de los planetas en primero de la ESO, así que metemos ahí un poquito. Lo han visto en historia, en geografía en todo caso. Y nada, esas son las 10 más el 11 si está disponible extra para cuando vengamos. Y nada más, he consultado que está todo como siempre con las chicas que había ahí en la recepción y ya está. Así que ahora nos vamos a ir al Fronda, que es la tienda esta que os decía. El papelico, pues ya la fichita ya la prepararé. Hago un Word, pongo nombres de los integrantes del grupo, día, las 10 preguntas y entonces les digo, busca el módulo número no sé qué. Explícame qué pasa o por qué pasa, dependiendo del módulo que sea, ¿no? Y ya está. Así que espero que esta parte os haya sido interesante. Si no conocíais este recurso del Munci, que hay mucha gente que no lo conoce, de profes de Madrid,
Si tenéis museos interactivos en vuestras ciudades, de ciencia interactivos, también os animo a que probéis hacerlo así. No sé, para mí siempre es muy importante, de verdad, que los niños tengan algo que hacer. Si van a los sitios sin nada que hacer, se aburren, van al tuntún y no. Lo siento, a ver, hay gente que... Pero es que es una excursión, debería ser divertido, chico, porque hagas una fichita no te vas a morir. Así que ya está. Nada más, vámonos al Fronda y a ver qué vemos allí. Fronda. He aparcado la sombrita de un árbol maravilloso. Así que antes le he puesto las gafas al coche de sol, como yo le digo, y se ha puesto ardiendo aún así. Así que espero que ahora no se caliente tanto. Quería cerrar el tema de antes del Moonfit diciéndoos que una cosa que a mí cuando empecé a ser, sobre todo acompañante antes de organizar, ¿no? Porque bueno, cuando eres interina al principio no organizas tantas excursiones tú. Una cosa que no me gustaba nada eran las excursiones a las que me tocaba ir de acompañante por ser tutora o por ser de un departamento afín o lo que fuera, y que estuvieran mal organizadas. Eso era un desastre. Las esperas, las de no sé dónde qué hacer, no sé dónde ir. A los niños les dislocan y se te van a portar ya peor porque están aburridos, porque se han impacientado, etcétera, etcétera. Entonces me parece muy importante ese punto de voy antes y me la preparo. A ver, quizás al Moonfit no vaya más, porque ya he hecho esto de las fotos de los diferentes módulos interactivos y porque además no cambia. Lleva así toda la vida. A lo mejor algún día renuevan, pero este sistema a mí me funciona. De taller y módulos con merienda en medio en el anfiteatro que os he enseñado me funciona súper bien. A los niños les encantan los talleres, los monitores suelen ser bastante apañados y los talleres muy divertidos. El de electricidad es maravilloso. Te pegas de chispazos, te pasas la hora y media riéndote, se pasa muy rápido. Así que os recomiendo que siempre vayáis, por ejemplo, al Centro de Educación Ambiental, que también vamos y quiero seguir yendo todos los cursos. Ya fui, esta vez no voy a ir, llamaré el lunes a las monitoras y les diré, oye, no me da tiempo a ir. Pero bueno, ya sé más o menos qué van a hacer y está todo organizado. Además que estos niños voy con un primerillo que se suelen portar muy bien, no les voy a mandar tarea en este caso porque van a estar casi todo el tiempo activos. Y ya está. Quizás les mande a lo mejor una redacción después de qué tal la excursión, para que presten atención a las cosas. Quizás eso sí lo hago. Pero no les voy a hacer rellenar una ficha durante. Y porque creo que van a entrar ya bien en la actividad. Y nada más. Vamos ahora al Fronda. Estoy viendo salir a la gente con unas plantas tan bonitas. Pero tengo mi objetivo claro. Quiero algo para el huerto. Y quiero, o sea, en plan aromáticas. Y quiero lo de la corona. Y ya. No me dejéis comprar más. Así que... ¡ay, qué bonito! Unas orquídeas que están sacando. Pero las orquídeas se mueren. Se mueren. No lo pienses. Se mueren. Son muy frágiles. En fin, que vamos a ver qué compro. Luego lo montaremos en el huerto y así acabaremos el vídeo. Si tenéis cualquier duda de la parte del Moonfit, por supuesto me la dejáis en los comentarios. Ya os digo, esto es, aunque sea mi sábado por la mañana, es una garantía de que las cosas funcionan. Entre las cosas porque como soy la jefa de estudios yo no voy a la excursión, sino que mando a los otros dos profesores de biología y algún acompañante. Y me siento un poco mal, entonces, porque al final también van mis grupos de biología, ¿no? Y soy la jefa del departamento aparte de la jefa de estudios. Entonces intento dejarles yo todo esto hecho. Si quieren venir conmigo que vengan, pero son interinos, así que estudien los sábados que tenemos oposición este año. Ni se los he ofrecido, vaya. O sea, digo, si dicen queremos ir, pues venga, pero digo que estudien, pobrecicos. No les voy a hacer perder un sábado por la mañana de estudio. Así que es una forma también de ayudar a mis compañeros que al final van por mí. Y ahora sí, vámonos, que estoy sudando dentro del coche.
Así ha quedado mi maletero. Mirad, os enseño todo lo que llevo. Llevo 2 rudas, una porque desapareció antes de plantarla y otra para reponer una que se nos ha secado en el patio. La otra está perfecta, pero una ha muerto, no sé qué le pasa. Otra lavanda porque también hay una pochis y la vamos a cambiar. Esto es para el Instimax. Unas bolas de cebo, porque quiero poner unos comederos con cáscaras de naranja. A ver qué tal se da. Y luego voy a hacerles un regalo a los niños. Esto va de mi bolsillo, pero es que me hacía un montón de ilusión. Un hotelito de insectos, ¿vale? A ver, yo creo que les va a gustar un montón. Estoy saliendo al final al huerto con 2 grupos este año y ya verás qué ilusión. Creo que voy a salir con todos a ponerlo porque no sé con quién salir si no. Así que eso por ahí. Que se quede ahí. Sí, que no me churran las plantas. Y luego para mí llevo un orégano, una hierbabuena, una albahaca, un tomillo, 2 eneldos, porque comemos mucho eneldo en casa. Algunas van a ser para exterior, otras para interior. No sé qué me pasa últimamente. La rúcula hay una rúcula. La rúcula se me ha secado en Semana Santa. No sé qué, no la regué. No les puse las botellas pensando en qué tal. Y no sé. Luego, la albahaca que tenía afuera, este invierno ha muerto, se congeló muy mal, fatal. Y después, nunca he tenido hierbabuena, me apetecía. Nunca he tenido tomillo, me apetecía. Eneldos se me han congelado también este invierno y mira que he intentado taparlos, pero no ha habido manera. Y orégano nunca había tenido, a ver qué tal. Y luego tengo esta amiga, que es un Erysimum híbrido. Y no me lo pensaba comprar, pero bueno, tenía un sitio fuera en el huerto vertical que tengo de sobra. Y es que es la planta, bueno, esta no, yo la hice con la Medio Hispanicum. Es la planta que yo usé para hacer mi trabajo fin de máster. Entonces me hacía mucha ilusión tener una cuando las he visto. Así que nada. Y esto es para hacer una corona para la puerta, pero en verano. No he encontrado nada para hacer una de primavera que tuviera un precio razonable, así que pues no me la he cogido. Y este es mi maletero ahora mismo. Y se me olvidaba, un tutor para cambiar el tutor que tengo puesto en mi Montserrat, que ya está muy grande. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Ha sido un sábado, pues me lo he pasado bien. Me falta enseñaros la corona, pero os pondré una foto cuando la termine porque voy a tardar un rato en hacerla. Al final compré hilo de ovillos de estos de trapillo para la de primavera. La de verano será con trigo, que os enseñé antes. Y nada más, que espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Pues ya que tenía que hacer algo de profe, pues luego he hecho algo que me apetecía a mí personalmente, de una tienda que estaba cerca, que si no, no voy a ir nunca. Y nada más, que cualquier duda, cualquier cosa, me lo dejéis en los comentarios y por supuesto, nos vemos pronto.